placer, más que un placer, es un honor compartir con ustedes este instante, este momento. Gracias por la sintonía, gracias por estar detrás de la cámara compartiendo estas reflexiones. Un agradecimiento especial a todos los que nos están viendo a través de las redes, en YouTube o en Facebook. Sobre todo también a los venezolanos y venezolanas que están fuera de Venezuela, haciendo camino, descifrando su destino, construyendo un porvenir a su manera y a su estilo, pero con el corazón en Venezuela. También, por supuesto, a todos los que dentro de Venezuela nos sintonizan, bien sea por este canal, como también por el resto de los canales que bajan ese espacio y lo retransmiten. De tal suerte que me siento acompañado por ustedes, de allí la inmensa responsabilidad de la precisión de las reflexiones, de la transparencia de nuestros planteamientos y de la contundencia de combinar una reflexión conflictiva, difícil, pero que necesita dar respuestas. Y respuestas se han dado a partir de lo que estamos viviendo hoy. Es inevitable hablar de lo que hoy es una pandemia mundial. El coronavirus llegó a Venezuela, está metida aquí, ya hay alrededor de 20 personas infectadas, ya hay un plan de emergencia, de contingencia elaborado por el gobierno nacional, gobernaciones, alcaldías, ya hay el virus empezó a sentirse en el resto del país porque nos enseña, entre comillas, la tragedia que no somos un país aislado del planeta, con todo y que la campaña mediática, política, ha querido vendernos como que si fuéramos el país más desafortunado del planeta. No es cierto. El virus ha puesto al descubierto la inmensa fragilidad que tiene la humanidad ante estos hechos, estas desgracias que vamos a ver si es como producto de la degeneración biológica del ser humano, de la humanidad, de la fauna, de la flora, o es una cepa elaborada en un laboratorio por la industria farmacéutica mundial, la poderosa industria farmacéutica que paga buenos científicos, paga buenos investigadores, paga medios de comunicación para experimentar el efecto de construir un virus, para elaborarlo, más que construirlo, elaborarlo biológicamente, científicamente, para luego esparcirlo, generar entonces un pánico, vender el producto que ellos necesitan vender y hacerse de una inmensa fortuna con la desgracia de la humanidad. De tal suerte entonces que en primera instancia nos solidarizamos con las acciones que se están desarrollando en este momento en el país, que el gobierno ha acometido con la prontitud del caso y con la seriedad que amerita abordar una tragedia de esta magnitud. Hemos visto las cadenas donde el señor presidente Nicolás Maduro ha expresado la opinión del Estado venezolano y los mecanismos que se están aplicando, sobre todo lo que han dado en llamar una cuarentena social. Muy interesante la figura que se creó y bien asertiva, puesto que no solamente se trata de suministrar los insumos clínicos médicos adecuados o la atención primaria inmediata, sino también el resto de la sociedad donde ese virus que está en el aire penetre y habría que reducirle su impacto. Por eso se suspenden actividades públicas, se suspenden algunos establecimientos comerciales donde hay concurrencia de personas como los centros comerciales, el transporte público, en fin. Quiero enviarle a ustedes que están en Venezuela y a los que están fuera de Venezuela y en cuyos países también existe el coronavirus, que tomen las medidas del caso. Existe una buena disposición, hay planes de contingencia que indican lo correcto, lo que se debe hacer para evitar. El ejemplo del pueblo chino, donde se dio la aparición, donde brotó el virus de laboratorio, virus que los servicios de inteligencia chinos están tratando de detectar quién fue que colocó ese virus en el aire, quién produjo ese tipo de cepa para generar este caos que estamos viviendo en Venezuela y en el planeta entero. De tal manera que cuando hacemos este programa lo hacemos no solamente por la necesidad de aportarle con nuestra calma, con nuestra reflexión, con nuestra profundidad de ver las cosas, sino además de eso de ser solidarios con un pueblo planetario, porque somos eso. Nos dividimos en naciones, en idiomas, en color de piel, pero al final somos habitantes de un solo planeta.
el único planeta en el universo que tiene las condiciones adecuadas para que nosotros existamos. Así que aquí no estamos hablando del imperialismo chino, el imperialismo soviético, ruso, el imperialismo norteamericano, aquí estamos hablando de la especie humana. Se nos presenta frente a nuestras narices un hecho inusual, una pandemia. Todo el planeta está infectado. 125 países hasta este momento registran casos de este virus, el COVID-19, como se le dice en palabras cortas, en siglas. El planeta entero está resentido, está afectado, la salud, hay muertos, ya personas que han fallecido como consecuencia de este virus, de esta enfermedad. Decía que los servicios de inteligencia chinos están dedicados ahora no solamente a detectar el origen de la cepa, en qué laboratorio se preparó, se elaboró. Explico algo académico. Hay virus que se producen por degeneración o por combinaciones ajenas al ser humano, de la misma relación industrial, de la misma relación fauna-flora, de la naturaleza. Pero hay otros que son elaborados científicamente en laboratorio, in vitro, también se le dice. Científicos, personas altamente capacitados en el área bacteriológica, en las ciencias de la medicina, que elaboran, que experimentan, que hacen pruebas con conejos, que hacen pruebas con orangutanes, con ratones, y van descubriendo alguna enfermedad, algún efecto para poder curar alguna enfermedad, como por ejemplo el cáncer, el SIDA, la neumonía, en fin, diferentes enfermedades que sufrimos los seres humanos. Este hecho de detectarse pone al descubierto entonces que estamos ante una realidad donde un grupo muy pequeño, muy secreto, experimenta con toda la humanidad. Con los 7.000 y pico millones de habitantes de este planeta, ese es el mercado que a ellos les interesa. Porque si es una cepa elaborada en laboratorio, detrás de esa elaboración hubo financistas, y detrás de esos financistas hay corporaciones, y detrás de esas corporaciones hay propietarios, y detrás de esos propietarios hay un poder político que recibe una fortuna. Miren, el poder no es una cosa fácil, no se mantiene por obra y gracia del Espíritu Santo. Para poder tener, para poder desarrollar una fortuna económica, las grandes corporaciones le venden el alma al diablo y experimentan con los propios seres humanos. Creemos que esta situación no sea más que la continuidad de otras enfermedades propias del ser humano, pero también desde la década del 60, hace 40 años, hasta el siglo XX, y de los 20 acá, hacen ya entonces 40 y 20, dan 60 años, que se ha venido denunciando las guerras bacteriológicas. Antes las guerras se hacían con hachas, con espadas, luego el arcabuz, y así se fue desarrollando las técnicas militares en cuanto a instrumentos de destrucción masiva, hasta llegar a la década del 60, donde en la guerra de Vietnam, que se desarrolla en esa década, donde Estados Unidos interviene para aplastar a un país pequeñito, donde un país dijo no vamos a aceptar la invasión de nadie, que fueron los vietnamitas, y se enfrentaron al gran tigre de papel, como le diría alguien alguna vez a los Estados Unidos de América, y lo vencieron. Pero en esa lucha fratricida, criminal, como toda guerra, donde lo que se deja, la guerra, lo único que gana, la única persona que gana es la muerte. En esa guerra se probó, por ejemplo, un químico llamado naranja, que sirvió para dañar la piel de los soldados del enemigo. Para los gringos eran los vietnamitas. Es decir, que ya hay experimentos, ya hay pruebas de que los laboratorios, existen laboratorios al servicio de grupos económicos, y estos grupos económicos sostienen el establecimiento político para entonces, entre esta combinación satánica, miserable, codiciosa, no les importa llevarse por encima 6 millones de personas, como sucedió en la Segunda Guerra Europea, mal llamada Guerra Mundial, donde Hitler dirigió operaciones a través de sus lugartenientes para acabar con una raza que era la raza judía, y fueron 6 millones de personas que murieron en las cámaras de gases. Vamos con los compromisos y seguimos con este espacio, el pueblo de Elmer Niño.